versículo 26, y vamos a leer hasta el versículo 39. Este es capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 39. La palabra de Dios dice de esta manera: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El libro de los Hechos, hermanos, está escrito por Lucas. Podríamos decir que es su segundo libro que escribe Lucas, porque Lucas también escribió el Evangelio que lleva por título su nombre, el Evangelio según Lucas. En el primer Evangelio, en el Evangelio de Lucas, Lucas dice en Hechos capítulo 1 que él escribió todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Dice así en Hechos capítulo 1: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el Evangelio de Lucas, Lucas habla de lo que Cristo hizo en esta tierra, lo que enseñó y sus obras que él hizo, sus grandes milagros. En su segundo libro que escribe, que podríamos decir que es su tomo número 2, Lucas habla de las cosas que Jesús va a hacer desde el cielo por medio del Espíritu Santo. Y el pasaje que estamos leyendo nos narra Lucas, hermano, la historia, nos narra Lucas en su historia, algo breve, pero algo muy profundo, porque Lucas nos narra el encuentro de un evangelista llamado Felipe con un hombre muy importante, un hombre no solamente importante, sino que podríamos decir hasta rico, o un eunuco que, claro, era un eunuco en Etiopía. Entonces, este eunuco había venido a Jerusalén a adorar, siendo rico, siendo una persona importante, siendo una persona que estaba al cuidado de los tesoros de la reina de Etiopía. Había dejado todos los tesoros, había dejado su ciudad, aproximadamente hay unos 600 kilómetros de Jerusalén a Etiopía, y este eunuco había dejado su trabajo, había dejado su casa, había dejado sus tesoros, había dejado sus quehaceres y había decidido venir a Jerusalén a adorar a Dios. Lucas nos narra que este hombre vino a adorar a Dios.
un hombre rico, un hombre importante en la sociedad de su país, un hombre importante en el gobierno de su país, deseaba adorar a Dios. La palabra adorar es postrarse delante de Dios. Su dinero, su nivel social, su nivel económico, no le impedían a este hombre trasladarse tantos kilómetros para adorar a Dios. También Lucas nos dice que a pesar de ser un hombre muy importante, a pesar de ser un hombre muy rico, a pesar de que era un hombre que estaba en el gobierno, y estamos diciendo que era rico porque él era el que cuidaba los tesoros. Entonces, este hombre, dice Lucas, que también era ignorante en cuanto a las escrituras. Volvía de regreso de Jerusalén a su casa, a Etiopía, en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto, cuando el Espíritu llamó a Felipe acerca de este plan. Entra en diálogo con Felipe, porque va leyendo las escrituras. Una vez que le dice que no entiende, Felipe le explica, y cuando llegamos al versículo 36, llegamos al versículo 36, dice que yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide, dice el eunuco, qué impide que yo sea bautizado? Y en esa pregunta, hermanos, vamos a tener el tema de esta mañana. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y quiero decir algo, hermanos, algo de que veamos los dos puntos que le pudieron haber impedido al eunuco ser bautizado. Quiero decir, ¿por qué el eunuco tuvo tanto interés en ser bautizado? ¿Por qué tanto interés en el eunuco? ¿Por qué el eunuco no dijo, bueno, lo dejamos para mañana, lo dejamos para pasado mañana? Hermano, voy a regresar el siguiente mes a adorar a Dios y lo posponemos para cuando vuelva. ¿Por qué el eunuco no quiso posponer su bautismo? ¿Por qué él está tan interesado en ser bautizado? Mira Hechos capítulo 2. Versículo 38, versículo 40 y versículo 47. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Número uno, cuando el hombre reconoce que es pecador y decide cambiar de vida, decide tener vida nueva, decide tener un estilo de vida nueva, decide tener una comunión con Dios, tiene que ser bautizado para que sus pecados sean perdonados. En el momento del bautismo, el hombre, la mujer, es perdonado de sus pecados. Número 2, versículo 38. Y bautícese cada uno en el nombre de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Número 1, el bautismo es para perdón de los pecados. Tiene como propósito que los pecados del hombre sean perdonados al momento que es sumergido, que es zambuido en el agua. Número 2, y dice el pasaje, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La segunda cosa que pasa al momento de que el hombre y la mujer son bautizados, reciben al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo viene a morar en su vida. La presencia de Dios viene a morar en él. Número 3.
versículo 40. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Cuando la persona es bautizada, es sumergida en las aguas del bautismo, es perdonada de sus pecados, recibe el don del Espíritu Santo, la presencia de Dios viene a morar dentro de él, pero también es salvo. No como enseñan algunos que el bautismo no salva. No, sí, Pedro va a decir, el mismo Pedro que está hablando aquí en Hechos 2, va a hablar en su primera carta, capítulo 3, y en el versículo 21, que el bautismo que corresponde ahora nos salva. Entonces, cuando la persona decide bautizarse, es perdonada de sus pecados, es la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él, y es salva en ese momento. Salva de esta perversa generación, dice Pedro. Y número 4, mira lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, al momento del bautismo, Dios lo añade a la iglesia. No un hombre, no ningún predicador, no ningún pastor, no nadie más. El Señor lo añade a la iglesia. Y es como el hombre, entonces, la mujer viene a ser parte del pueblo de Dios. Me parece que el eunuco quería ser parte del pueblo de Dios. Me parece que el eunuco quería ser salvo de esa perversa generación. Me parece que el eunuco quería tener una comunión con Dios y quería que la presencia de Dios lo acompañara. Y en el versículo 39 que vamos a ver al final de Hechos 8, nos vamos a dar cuenta cómo es una vida cuando la presencia de Dios viene a morar dentro de uno. Y el eunuco quería que sus pecados le fueran perdonados. Y son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, tú que todavía no eres cristiano, preguntarte, ¿tus pecados, quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres ser salvo de esta perversa generación? ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? ¿Quieres ser añadido a la iglesia? Para eso es el bautismo, para ser añadido a la iglesia. Entonces, eso es lo que podemos decir a largo rasgos acerca del bautismo. Cuando volvemos a Hechos capítulo 8, vamos a Hechos capítulo 8. ¿Qué cosas impiden ser bautizado? ¿Qué cosas? Porque el eunuco dijo, aquí hay agua. Tal vez tú te has preguntado, te estás preguntando, ¿qué impide que yo sea bautizado? Voy a decir 3 cosas. Número 1, la ignorancia puede ser un impedimento para que tú seas bautizado. Y no estamos hablando de ignorancia intelectual, porque si hablamos de la persona que encontramos, del eunuco, él no es un ignorante en cuanto a conocimiento intelectual. Si hay alguien preparado en Etiopía, ese es el eunuco. Él es el ministro de las finanzas del gobierno etíope. Entonces, no estamos hablando de una ignorancia intelectual. Este eunuco estaba muy preparado académicamente. No hay nadie como él. Imagínate, para que el gobierno te ponga como el que cuides todos los tesoros del país. Eso quiere decir que eres la persona más preparada, más capaz para poder cuidar, para poder administrar todos los bienes de una nación. Intelectualmente él estaba bien preparado. ¿Era importante en el gobierno? Sí. Incluso es un hombre de mucha confianza del gobierno etíope, porque cuida todos los tesoros. Era hasta religioso, porque había dejado Etiopía para venir a adorar a Jerusalén.
En el tiempo que estamos leyendo la escritura, solo había un lugar donde se podía adorar a Dios bien. Y ese era en el templo en Jerusalén. No había otro lugar donde el hombre podía tener una comunión, una cercanía con Dios. Aunque el etíope, hermanos, sabía que no iba a entrar al templo, porque para los etíopes estaba prohibido, para la gente que no era del pueblo de Dios no podía entrar al templo. El etíope dijo: no importa si yo estoy de afuera, no importa si no entro al templo, yo quiero adorar a Dios y no me importa lo que tenga que gastar, no me importa lo que vaya que caminar, no importa los kilómetros que tenga que recorrer, yo quiero, de perdida desde las puertas del templo, quiero adorar a Dios. Tanto era su deseo de adorar a Dios. Era ignorante, no intelectualmente. Era ignorante en cuanto al conocimiento de las escrituras. Y la palabra ignorante, hermano, no es una palabra ofensiva, sino sencillamente es alguien que no tiene una información correcta, alguien que desconoce de algo. Porque a veces, hermanos, cuando escuchamos la palabra ignorante, ya me ofendiste. No, simplemente a veces, por muy educados que seamos, por muy preparados académicos que somos, por mucho dinero que podamos tener, por mucha relación en la sociedad que podamos tener, a veces no tenemos el conocimiento correcto acerca de la palabra de Dios. Y era lo que le estaba pasando al eunuco. Tenía todas las ganas, pero tenía que ser instruido. Y nota, hermanos, el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, lo que estamos hablando ahorita, un hombre de confianza, un hombre que cuidaba la riqueza en Etiopía, había venido a Jerusalén para adorar. Hermano, yo quiero que tú y yo aprendamos, como cristianos, de este hombre, que a pesar de no ser del pueblo de Dios, estaba dispuesto a dejarlo todo por adorar a Dios. Que todas las riquezas y que todo su nivel económico, que todo su nivel social no le impedía para adorar a Dios. Aún su trabajo, que era de gran responsabilidad, no le impedía ir a adorar a Dios. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Imagínate, hermano, si a ti te dicen: ¿entiendes lo que lees? Tal vez tú eres un licenciado, tal vez eres un ingeniero, tal vez eres un maestro, tal vez eres un doctor, y que te lo diga una persona sencilla, simple. El hermano hablaba ahorita de prestar atención, de oír con atención. Tal vez uno hubiera dicho: hermano, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué me estás ofendiendo? ¿Entiendes lo que lees? Y cuando Felipe hizo la pregunta, él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? La humildad de un ignorante, de querer salir de ese estado de ignorancia. No sé, porque no hay nadie, porque no ha habido nadie que me explique, que me enseñe, que me diga qué es lo que quiere decir esto. Tengo las ganas, tengo ese deseo, pero necesito a alguien que me enseñe. Entonces, Felipe, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El pasaje que va leyendo es Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Isaías 53.
Dice el versículo 7. Versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este es el pasaje que va leyendo el eunuco. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Isaías 53. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías profetizó muchos años atrás del sufrimiento que iba a pasar Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Isaías profetizó de los padecimientos que iba a pasar Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese Cristo Jesús que tú has visto, que han hecho películas y que han hecho muchos escritos, no son simplemente cosas para animarte, para que tú te pases un rato conmovido, no. Ese sacrificio era para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados, para que nosotros fuéramos sanados de nuestras enfermedades, dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestra, y esa frase nuestra se repite una y otra vez. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermano. Esa es la explicación del texto. Lo que Isaías profetizó mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, era de que Cristo en la cruz del Calvario iba a cargar con tus enfermedades, iba a cargar con mis enfermedades, iba a pagar por tus pecados, iba a pagar por mis pecados, y iba a cargar tus rebeliones y mis rebeliones. El desobedecer a Dios, Cristo iba a pagar el precio por ti y por mí. ¿Y sabes qué es lo que pasa en Hechos capítulo 8? Que el eunuco no sabe de quién están hablando. Si está hablando del profeta Isaías o de algún otro. Y lo que Felipe le enseñó al eunuco es que Cristo había muerto por él en la cruz del Calvario. Que Cristo había cargado con sus rebeliones, que Cristo había cargado con sus dolores, y que Cristo había sido muerto para que el eunuco no muriera. En otras palabras, Cristo le dijo al Padre: castígame a mí, pero no castigues al eunuco. Olvídate de mí, pero no te olvides del eunuco. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo en la cruz del Calvario. Despréciame a mí, pero no desprecies al eunuco. Y eso es lo que Cristo decía, hermanos, en la cruz del Calvario. Él no quería que Dios se olvidara de nosotros, por eso Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera, con tal que tú y yo fuéramos perdonados.
lo que tú y yo debemos de entender hoy, el día de hoy, es que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar tu desobediencia a Dios, para pagar tu rebeldía contra Dios, para pagar por tus pecados en contra de Dios. Juan dice en su primera carta que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Pedro dice que el justo murió por los injustos. Y eso es lo que tú y yo hoy debemos de saber. Eso te puede impedir el ser bautizado. Y si has sido bautizado y no habías entendido esto, hoy lo tienes que entender. Que Cristo murió por ti y por mí para pagar el precio del pecado. Y fue sepultado y al tercer día resucitó. Porque si esa muerte de Cristo se hubiera quedado en la tumba, no tuviera validez. Pero la evidencia más clara de su validez es que al tercer día resucitó. Hoy ya no eres ignorante, hoy eres responsable, porque sabes que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 8. De eso están hablando el eunuco y Felipe. El precio que se debía de pagar ya se pagó. Ya se pagó. Cristo murió, Cristo sufrió por la humanidad para que la humanidad sea salva. Ahora es responsabilidad de la humanidad si quiere ser salva. Ya no es responsabilidad de Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué cosas impiden un bautismo? Versículo 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Se necesita tener una fe bíblica. Una fe bíblica. Una fe basada en la palabra de Dios. La fe, hermano, no es una emoción. La fe no es una emoción. La fe, dice Hebreos capítulo 1, que es la certeza de lo que se espera, la convicción. Entonces, la fe es seguridad y es una convicción. ¿Convicción en qué? ¿Tú viste a Cristo crucificado? No, ¿lo crees? De eso hay que estar convencido, que Cristo murió por los pecados de cada uno de nosotros. Esa es la fe. Eso es lo que mueve al hombre a caminar hacia la eternidad. La fe, convencido que el que murió por él está en los cielos y que un día va a regresar por él. La fe es una acción. La fe no es algo que tú dices tengo fe y te quedas parado. La fe te lleva a hacer algo, como lo hizo Abraham, como lo hizo a Noé en su momento, como lo hizo Moisés, como lo hizo Rahab. Tuvieron fe. ¿Y cómo vemos la fe de ellos? Por las cosas que hicieron. Si tú estás convencido que Cristo murió por ti y que Él pagó el precio por ti, esa fe se tiene que reflejar en tu acción de decir: quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito el perdón de mis pecados. Hermanos, si decimos que tenemos fe, se tienen que ver en acciones. Toda la biblioteca de capítulo 11 de Hebreos nos muestra la fe de estos hombres, pero no fue una fe estática, sino fue una fe en acción.
Hay algo más que dice el texto en el versículo 36. Felipe no le dijo solamente si crees, si tienes fe, si estás convencido de que Cristo murió por ti, sino si crees de qué. Se necesita estar completamente convencido en tu interior de que debías de pagar el precio por tu pecado, pero que Cristo lo pagó por ti. Entonces el eunuco estaba convencido que Cristo era su Salvador. Lo que Felipe le dijo, ¿crees de todo corazón? ¿Realmente estás convencido? Bien puedes. Y hermano, sin ni una gota de duda, el eunuco dijo, estoy convencido, estoy seguro que Cristo, el que profetizó Isaías, del cual estaba leyendo, Él murió en la cruz del Calvario, fue llevado como una oveja, fue llevado como un cordero, no abrió su boca. Estoy seguro que ese cordero es el que quita el pecado del mundo. La manera bíblica de confesar la fe en Cristo Jesús no es haciendo oraciones, no es cayéndose, no es haciendo que la gente se duerma, no, es haciendo que la gente le resplandezca la luz, que sepa la gente que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y la manera de confesar esa fe es reconociendo de todo corazón que Cristo es el enviado del cielo, que tanto se había esperado y que tanta necesidad tenemos el día de hoy en nuestra vida. Si crees de todo corazón, entonces se necesita tener una fe de todo corazón, sincera, una fe honesta, una fe completa, convencido en que Cristo es su Salvador. Y número 3, las cosas que no te impiden para ser bautizado, fíjate. No te impiden ni tu nivel económico, no es un obstáculo tu nivel económico. No impide si eres rico, si eres pobre. No importa cuántas cuentas tengas en el banco, no importa si no tienes nada. Lo importante es que creas de todo corazón. El eunuco era una persona muy importante, cuidaba los tesoros, eso no le impedía ser bautizado. También no impide si académicamente has logrado mucho. Si eres un doctor, un licenciado, un enfermero, lo que tú gustes, eso no te impide ser bautizado. Pero también no puedes saber ni la O por redonda, tampoco te impide ser bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Tu nivel social. No importa el nivel social en que tú te conduzcas. No importa si tus amigos son de la sociedad. No importa si tus amistades son de la sociedad. Eso no te impide ser bautizado. Incluso ni tu color, porque la palabra eunuco quiere decir hombre de color. No importa ni tu lengua ni tu raza. Lo que tú necesitas para ser bautizado es creer de todo corazón que Cristo pagó por ti el precio de tus pecados y que no dijo nada, simplemente los pagó. Versículo 38, después de su confesión de fe. Versículo 37 y 38. Si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No se esperaron para mañana, no se esperaron para 3 días, no se esperaron para el siguiente viaje. En ese momento, sus pecados fueron perdonados. En ese momento, el Espíritu Santo vino a morar dentro de él. En ese momento fue salvo. En ese momento fue añadido a la iglesia de Cristo. Nota el resultado, hermanos. Nota el resultado de ser bautizado, de ser perdonado. Nota el resultado
tratado, como decía el hermano, de comenzar una nueva vida en Cristo. Versículo 39, después de que fue bautizado. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y siguió gozoso? ¿Cómo te quieres ir tú hoy de aquí? Y la palabra gozoso tiene la idea que se fue lleno de alegría, lleno de satisfacción, porque sus pecados habían sido perdonados, porque su relación con Dios se había restablecido, porque ahora tenía nueva vida en Cristo Jesús. Ahora era parte del reino de Dios, ahora era parte de la iglesia. Una vida gozosa por haber sido perdonado de sus pecados, por tener la presencia de Dios en su vida. No que lo sienta, sino que está convencido de que Dios viene a morar en su vida. Te pregunto, ¿qué te impide a ti el ser bautizado en esta mañana? Hermanos cristianos, tú y yo que hemos sido bautizados, ¿qué te impide a ti y a mí vivir una vida de felicidad y de gozo al servicio de Dios? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué te está estorbando? ¿Qué te ha estorbado hasta el día de hoy a tener una relación con Dios? Quiero invitarlos, hermanos, a que nos pongamos de pie. En lo que mi hermano trae un himno de invitación, y invitar a los que no son cristianos a que tomen una decisión de bautizar, que dejen el miedo y que todas aquellas cosas que los pudieran estar impidiendo se queden atrás. Y a nosotros como cristianos quiero invitarnos a que vivamos una vida de gozo, porque hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Amén. Amén.